Hola TikTok. Hoy estamos aquí para arrojar algo de luz sobre el siempre popular tema de los ETF o fondos cotizados en bolsa. ¿Alguna vez has imaginado diversificar tus inversiones sin el tedioso proceso de comprar acciones individuales? Piense en un ETF como una solución integral que le permita invertir en varias empresas a la vez mediante una única compra. Esto es posible agrupando acciones de varias corporaciones en un solo fondo. Para darle una imagen más clara, si invierte en un ETF que sigue el S&P 500, esencialmente está canalizando sus fondos hacia las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Imagina esto: estás en tu casa, tienes dinero en el banco, ese dinero no crece, no trabaja, no hace nada, solo pierde valor lentamente debido a la inflación, y entonces escuchas una palabra que parece compleja, técnica, casi reservada para inversores profesionales, ETF, y te preguntas qué es eso, cómo funciona, si es peligroso, si es para ricos, si es para expertos, o si realmente puede cambiar tu futuro financiero, y la realidad es que entender qué es un ETF puede ser uno de los puntos de inflexión más importantes en tu vida económica. Porque los ETF no solo son un producto financiero, son una herramienta que ha permitido a millones de personas en todo el mundo construir riqueza sin necesidad de ser expertos, sin necesidad de elegir acciones individuales, sin necesidad de pasar horas analizando mercados, y hoy vas a entenderlo desde cero, sin tecnicismos, sin complicaciones, como si nunca hubieras invertido antes. Primero vamos a empezar por lo más importante: ¿qué significa ETF? ETF son las siglas de Exchange Traded Fund, que en español significa fondo cotizado en bolsa, pero esto por sí solo no te dice nada, así que vamos a explicarlo de forma simple. Un ETF es como una cesta que contiene muchos activos dentro, pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser materias primas, pueden ser una combinación de todo, y cuando tú compras un ETF, no estás comprando una sola cosa, estás comprando una parte de toda esa cesta, estás comprando una pequeña parte de todo lo que hay dentro. Imagina que quieres invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Meta, pero comprar acciones individuales de cada una sería complicado, caro y difícil de gestionar. Aquí es donde entra el ETF. Existe un ETF llamado S&P 500 que replica exactamente ese índice. Cuando compras ese ETF, automáticamente estás invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos al mismo tiempo, con una sola operación, con un solo clic, con una sola inversión. Esto es revolucionario, porque elimina uno de los mayores riesgos en la inversión, el riesgo de elegir mal una empresa. Cuando inviertes en una sola empresa, todo depende de esa empresa. Si falla, pierdes dinero, pero cuando inviertes en un ETF, estás diversificando tu riesgo, porque estás invirtiendo en muchas empresas al mismo tiempo. Si una falla, las otras compensan, y esto reduce el riesgo de forma significativa. Ahora vamos a entender cómo se comporta un ETF, porque un ETF se comporta como el conjunto de activos que contiene. Si el ETF replica el S&P 500, subirá cuando el mercado estadounidense suba y bajará cuando el mercado baje. No depende de una sola empresa, depende del mercado completo. Esto hace que los ETF sean más estables que muchas inversiones individuales, pero también significa que no son inmunes a las caídas, pueden bajar, pueden subir, como cualquier inversión. Pero aquí viene uno de los puntos más importantes: los ETF cotizan en bolsa como si fueran acciones. Esto significa que puedes comprarlos y venderlos en tiempo real, igual que comprarías acciones de cualquier empresa. No tienes que esperar días, no tienes que hacer procesos complicados, puedes hacerlo desde tu móvil, desde una app, en segundos. Ahora vamos a hablar de los tipos de ETF que existen, porque no todos los ETF son iguales. Existen ETF que replican índices completos, como el S&P 500, el MSCI World, que incluye empresas de todo el mundo, el Nasdaq 100, que incluye empresas tecnológicas. Estos son los ETF más populares porque ofrecen diversificación global. También existen ETF sectoriales, que invierten en sectores específicos, como tecnología, energía, salud, inteligencia artificial. Estos ETF son más específicos, más concentrados, pueden tener más potencial de crecimiento, pero también más riesgo. Existen ETF de bonos, que invierten en deuda. Estos son más estables, menos volátiles, menos rentables generalmente, pero más seguros. Existen ETF de materias primas, que invierten en oro, petróleo, plata. Estos ETF permiten invertir en activos físicos sin tener que comprar el activo directamente. Existen ETF inversos, que suben cuando el mercado baja. Estos son más complejos y generalmente no son recomendables para principiantes. Existen ETF apalancados, que multiplican los movimientos del mercado, pueden generar más ganancias, pero también más pérdidas, y son más arriesgados. Ahora vamos a hablar de dónde puedes invertir en ETF, porque hoy en día es extremadamente fácil. Puedes hacerlo desde plataformas como Minvestor, Indexa Capital, Trade Republic, Interactive Brokers, DeGiro, Revolut, y muchas otras. Todas estas plataformas te permiten comprar ETF desde tu móvil, con comisiones muy bajas. Uno de los mayores beneficios de los ETF es que tienen comisiones extremadamente bajas comparadas con los fondos tradicionales, porque no están gestionados activamente por personas, simplemente replican un índice. Esto reduce los costes, y los costes son uno de los factores más importantes en el crecimiento a largo plazo. Ahora vamos a hablar de por qué los ETF se han vuelto tan populares, porque ofrecen algo que antes
antes no existía: acceso al mercado global de forma simple, barata y eficiente. Antes, invertir en cientos de empresas era imposible para la mayoría de personas; hoy es accesible para cualquiera con un móvil. Pero también es importante entender que los ETF no son magia, no son una garantía de ganancias, pueden bajar, pueden tener años malos, pero históricamente, los mercados globales han crecido a largo plazo, y los ETF permiten capturar ese crecimiento. El verdadero poder de los ETF aparece cuando se combinan con el tiempo y el interés compuesto, cuando inviertes regularmente, cuando reinviertes las ganancias, cuando mantienes la inversión durante años. El crecimiento puede ser exponencial. Los ETF han democratizado la inversión, han eliminado barreras, han permitido que cualquier persona pueda participar en el crecimiento económico global. Y entender los ETF no es solo entender un producto financiero, es entender una herramienta que puede ayudarte a construir independencia financiera, paso a paso, inversión a inversión, año tras año. Porque al final, el dinero no crece por suerte, crece por estructura, crece por estrategia, crece por tiempo, y los ETF son una de las estructuras más eficientes que existen para lograrlo. Si te ha gustado, síguenos y suscríbete, ves la campanita y dale, anda, anímate.